más bajas del continente. Tasa impositiva. De la carga fiscal, o sea, tenemos una poca presión fiscal. Y hay que subirla. Es difícil ver que un proyecto de desarrollo pueda impulsarse, y eso está mostrado con evidencia empírica, exceptuando ciertos países como Irlanda, México, que tienen otros ingresos, ¿no?, que han podido bajar sus tasas impositivas, pero es difícil impulsar un proyecto de desarrollo con cargas fiscales muy bajas. Segundo lugar, también tú tienes que, si te van a dar préstamos, y el país necesita ahora préstamos, tú tienes que mostrarle al que te va a prestar que tú vas a sostener tus ingresos, o sea, que lo vas a poder que pagar. Va a pagar el préstamo. Entonces también, y ahí tiene razón, creo, el ministro, lo he escuchado decir, mira, también por estabilidad macroeconómica, para beneficio de todos, es bueno que subamos, digamos, la carga impositiva y que mostremos que tenemos capacidad de generar ingresos. O sea, la reforma es necesaria, Romeo. Segundo, si es oportuna, no es buen momento o no es buen momento. Hemos venido insistiendo también como Funde de que este argumento no debería ser utilizado, porque cuando es momento de crecimiento, me acuerdo cuando era el crecimiento económico de los años 90 al principio, se decía, no suban porque entonces va a desestimular la inversión. Claro. Entonces, cuando estamos en buen momento, no lo suban, y cuando estamos en mal momento, no lo suban. Entonces, con esa lógica, nunca vamos a llegar, porque la premisa que está detrás de eso es que, per se, el incremento de impuestos produce desestímulo de inversión, y no necesariamente, ¿no? Y tan no necesariamente que los países que tienen más alta carga fiscal, los desarrollados, tienen más altas tasas de inversión. Entonces, no es automático. Entonces, lo que hay que hacer, el debate tiene que centrarse fundamentalmente, bueno, en dos cosas. Una es en la viabilidad técnica, en la consistencia técnica de la reforma, en la calidad. Si la reforma es necesaria, si la reforma hay que hacerla, y hay que hacerla hoy. Y estoy viendo que en otros países la están haciendo. En España ahora están en una discusión, justamente en España están subiendo el IVA. México también parece que está en ese México tema, ¿no? Está en esto. El mismo Estados Unidos. Solo el único caso, de los casos especiales en América Latina, es Chile, que está bajando impuestos, porque claro, ellos ahorraron en época buena, pero la mayoría de países, justamente la misma crisis obliga justamente a aumentar los impuestos. Entonces es necesario, es un momento, desde otro punto de vista uno puede decir, también es momento de hacerla. Lo que hay que ver es cuáles las que hay que hacer. Entonces, el país, ya lo decía Juan Héctor, todavía tiene margen importante para hacer reformas administrativas. ¿Tú conoces bien esta reforma que se está impulsando ya? ¿Tienes información para preguntarte cuáles tú no pondrías en marcha en este momento? Sí, ¿Qué medidas, por ejemplo? Hay algunas que nosotros, como digo, no hemos analizado a fondo, pero sí hay algunas que podríamos decir, miren, analícenlas más o tengan cuidado. ¿Pero cuáles? Otras que son irrelevantes. ¿Tienes dos, tres por ejemplo, yo te pongo el caso de la medida de la gasolina, que más hace ruido, porque la medida de la gasolina es un impuesto nuevo, un quinto o sexto impuesto, que te dice, es para compensar la caída de ingresos fiscales por el IVA. Entonces, la medida de la gasolina, ¿quién la va a pagar según esta propuesta que está haciendo Esta la paga el consumidor. El consumidor final. La paga el consumidor final, se le añade otro impuesto a la gasolina. Entonces, es un impuesto pequeño, pero es un impuesto de compensación flexible. Es un impuesto que, si viene el precio del petróleo y baja, entonces bajan los ingresos de IVA del Estado. Entonces el Estado, para no perder, compensa, y cuando el precio de la gasolina está bajo, le sube a ese impuesto. Entonces, claro, lo paga el consumidor, pero con un precio más bajo de gasolina. Pero te dice, cuando el precio de la gasolina entonces sube, ¿qué quiere decir? Los ingresos del fisco aumentan, entonces este impuesto ya no es tan necesario, y por ejemplo, si el precio del barril es de $70 para arriba, es cero. O sea, para efectos prácticos, ese impuesto es nulo. Hay que ponerlo en el sentido de que hay que tener un mecanismo, está bien. El de las propinas, que lo hemos discutido acá. Claro. Es decir, mire, lo más fácil sería en este país, en lugar de meterse en esos líos, decir, mire, qué mejor la propina se la den al mesero. Sí, pero se la dé directamente. ¿quién hace que se la dé directamente? No, que se la dé. Hay una disposición, ¿no?, donde creo que ese ejemplo es importante. No se meten en la factura. Es decir, se la da como en otros países. Bueno, Héctor, a ver. Esa es otra medida. Juan Héctor, lo que se está diciendo en el tema de las propinas, porque este es un punto que yo quería tratar durante la entrevista esta mañana, hay mucho ruido realmente, hay mucha, diría yo,
desinformación y algunos sectores también se están encargando como de querer enardecer otros sectores más populares y decir, esta reforma nos va a afectar a todos. No es cierto que es una reforma que va a afectar nada más a la gente de la cintura hacia arriba, ¿no? Sino también de la cintura hacia abajo. Bueno, el tema de las propinas, por ejemplo, como le explica el ministro Juan Héctor, es lo siguiente. Se va a gravar las propinas siempre y cuando esta propina sea recogida por el dueño del restaurante, ¿no? Y la mete a la caja. Por lo tanto, o sea, y dice, y muchas veces, claro, y dice, muchas veces esa propina no regresa al mesero, sino más bien sirve para pagar los sueldos de los meseros. Por lo tanto, no solo se queda con la propina, sino que además no paga impuestos, ¿ya? Entonces, lo que dice el ministro es, si esa propina va directamente al mesero, como dice Roberto, no hay ningún problema. Pero generalmente no sucede eso. Exacto, generalmente lo que sucede es que el dueño del restaurante se queda con esa propina y en su defecto la utiliza para pagar el salario de los meseros, ¿no? Y no paga impuesto. ¿Ves? Ese es el punto. Y de repente tú ves titulares que dicen, los meseros van a tener que pagar propina. Entonces, hay desinformación en esto también. Mira, yo creo que el intento de reforma se puede desviar en cuanto a la atención sobre los temas centrales por estar en discusión hasta cierto punto bizantinas. Yo creo que el gobierno o los formuladores de esta propuesta están creando anticuerpos sobre temas que no deberían de ser, pues. Que las propinas, que la cuestión de la tributación, los impuestos a los depósitos, que dicen que va a afectar a los más pobres. Tampoco nos pongamos muy moralistas con estas cuestiones. Si el ministro Cáceres va hasta esos detalles, pues bueno, tiene razón, ¿verdad? Pero que el dueño se queda con las propinas y que tienen que dárselas hasta los cocineros. Bueno, ya no es papel ni lo de los economistas, es una cuestión de ética empresarial, si tú quieres. También. Entonces, como Roberto ha insistido, no sé si se han planteado escenarios. Yo dudo que alguna vez se hayan hecho estudios en profundidad de los impactos, Roberto. Fíjate que detrás de la preocupación de la empresa privada, quiero entender, porque yo no he participado en las discusiones, entiendo que se van a reactivar, se va a plantear una mesa el 4 de noviembre, tengo entendido, ya con el nuevo presidente de ANEP. Está preocupado porque no es el momento oportuno. No hay momento oportuno para ninguna reforma. Lo que pasa, y Roberto no me dejará mentir, es que en la práctica todos los impuestos se